Bueno, me presento para empezar. Soy Andrés Mayada, trabajo en Integra en el departamento de IoT. Y bueno, el webinar de hoy se ha presentado con varios títulos, lo he visto anunciado y demás, pero básicamente de lo que vamos a hablar es de cómo la tecnología LoRaWAN se puede aplicar a la industria, a las empresas con entorno industrial y cómo puede aportar para movernos hacia ese camino hacia la industria 4.0. ¿Vale? Entonces, pues vamos a comenzar ya con el seminario. Y quería, antes de empezar con el tema que nos ocupa, cuando preparaba esta presentación, pues me había topado con esta noticia que podéis ver aquí. Lo importante realmente es el titular y podéis ver cómo pues, la tecnología LoRaWAN se está afianzando como líder en el mercado. Esto quiere decir que es una tecnología ahora mismo que está teniendo mucho bombo. O sea, al principio, cuando empezaron todo el tema este del IoT, de LoRaWAN, Sigfox y demás, parece que había ahí una lucha entre ambas, pero ahora pues las cifras hablan por sí solas y LoRaWAN la verdad que está teniendo mucha tendencia. Bueno, el artículo está sacado de la fuente que podéis ver ahí, lo podéis consultar cuando queráis, pero así a modo introductorio podéis ver que en Francia ya hay 3,5 millones de activos, o sea, dispositivos que están funcionando a través de la tecnología LoRaWAN, y en España de momento aún tenemos 500.000, pero el crecimiento está siendo exponencial. Entonces, pues bueno, tener en cuenta que es una tecnología que ahora mismo se está usando, que tiene mucho recorrido y bueno, que por algo vamos a hablar de ella hoy. Entonces, bueno, vale, perfecto. Entonces, bueno, el contenido que vamos a tratar en esta presentación, en primer lugar, pues para los que no nos conozcan, presentaremos un poco la empresa, quiénes somos, a qué nos dedicamos y, bueno, un poco cómo tenemos estructurada la empresa y los departamentos. Luego, hablaremos ya directamente sobre qué es LoRa y LoRaWAN. No sé si alguno está familiarizado o no, pero bueno, explicaremos las diferencias porque no son exactamente lo mismo y así pues no hay lugar a confusión. Hablaremos también un poco de las ventajas y las características que presenta esta tecnología y pues también veremos qué aplicaciones tiene. O sea, una vez que tenemos ya claro cómo funciona y demás, pues veremos a ver en qué casos nos puede servir y nos puede ayudar. A su vez, os presentaremos algunos casos de éxito que hemos realizado desde Integra, pues a algunos clientes que nos pidieron desplegar la red LoRaWAN para cumplir alguna necesidad que tenían y bueno, pues que han estado contentos con el resultado y pues os los podemos enseñar. Y finalmente, pues haremos una especie de introducción de esquema de cómo podríais empezar a implementar pues esta tecnología en vuestra industria o en donde fuera. Entonces, en primer lugar, bueno, Integra, somos una consultora tecnológica y estratégica, tenemos esos dos pilares principales. Bueno, tenemos historia desde hace más de 36 años, desde 1986, nacimos en Calatayud, la compañía, y bueno, actualmente tenemos sedes en varios sitios de España, lo podéis ver ahí en el mapa, y realmente ahora mismo somos ya casi más de 700 personas. Bueno, es una empresa muy familiar y a pesar de que no tengamos oficinas fuera de España, sí que tenemos bastante presencia a nivel mundial. Pues hemos desarrollado proyectos en más de 25 países, en LATAM, en Europa. Entonces, pues bueno, no tenemos sede todavía afuera, pero estamos muy presentes en la comunidad internacional con soluciones de todo tipo. En cuanto a nuestra organización, nuestros servicios y demás, pues bueno, como hemos dicho, tenemos dos pilares principales. El pilar estratégico, en el cual pues bueno, tenemos una consultoría de excelencia y excelencia empresarial. Y también tenemos una parte de talento, de pues, gestoría, o sea, asesoría de recursos humanos, tenemos másters propios, tenemos la Academia Integra. Entonces, es una cosa que Integra tiene muy valorada, que es el tema de la gestión del talento. Y luego, por otro lado, tenemos el pilar tecnológico, en el cual, pues bueno, vamos desde servicios y sistemas de IT, pues infraestructura, seguridad, un centro de atención a usuario, aportamos todo este tipo de soluciones. También a nivel de negocio, pues consultorías y procesos de gestión, todo el tema de gestión tecnología, pues CRMs, RPs. Y luego también tenemos el departamento de marketing, en el cual, pues bueno, tenemos el marketing digital, transformación, bueno, comunicación, pues todo un tema de consultoría de marketing. Y
que por último, la parte en la que nos ocupa y a la que pertenecería este webinar, el departamento o demás de IoT, Data e Inteligencia Artificial, que es de los más innovadores que tenemos en la empresa y bueno, pues son con los que trabajamos en este tipo de tecnologías que vamos a ver hoy. A su vez, destacar que bueno, tenemos unas alianzas estratégicas con las principales empresas tecnológicas del mundo. Pues bueno, estamos orgullosos de decir que somos top partner de Microsoft. Esto quiere decir que tenemos una persona en Microsoft especialmente dedicada para nosotros. Y bueno, en España solo hay 10, ¿sabes?, de estas empresas. Entonces, pues bueno, es un hecho que es bastante relevante. A su vez, también somos Gold Business Partner de IBM, o lo mismo, tenemos una persona ahí dedicada para nosotros, y con otras empresas como puede ser Lenovo, Fortinet, Sage y demás. Bueno, entonces, realmente, ¿por qué nos caracterizamos a nivel tecnológico en el departamento de IoT concretamente? Pues bueno, tenemos soluciones end-to-end. Esto quiere decir que vamos desde lo más principal, lo primero de todo, hasta el final. Entonces, en nivel de hardware, a nivel de sensor, trabajamos con muchas empresas. Aquí podéis ver solo un ejemplo de algunas de ellas. Ellas son las que nos proporcionan los dispositivos, el hardware, que son compatibles con las diferentes tecnologías de comunicación y los configuramos, los conectamos con arquitecturas de comunicación como pueden ser Sigfox, LoRa, Narrowband IoT o LTE, que esto vendría a ser el 4G. Y pues bueno, trabajamos con todas esas tecnologías y más, que tampoco caben aquí en la presentación. Y luego ya llegamos al tema de la plataforma, pues todo el tema cloud, pues como hemos dicho, somos partners de Microsoft, utilizamos Azure a diario, también utilizamos IBM Cloud, Amazon Web Services, o sea, tenemos bastante baja a nivel de cloud. Y finalmente, pues en el caso de que haga falta hacer una plataforma web de visualización, una aplicación del móvil, pues bueno, también hacemos visualizaciones creativas, diseños atractivos, usables, para todo el tema de mostrar este dato que hemos ido recabando y procesando a lo largo de este recorrido del DAT. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos ya al tema que nos ocupa. ¿Qué es LoRaWAN? ¿Qué es LoRa? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué es esto? Bueno, pues LoRa es una tecnología inalámbrica. Está catalogada dentro de las redes Low Power WAN o Ethernet Network y tiene un alcance geográfico de kilómetros. Y por su eficiencia y cómo está construida la modulación, llega a tener un bajo consumo eléctrico. Las baterías pueden llegar a durar 10 años en los dispositivos. Esto obviamente depende mucho de cómo está configurada en las transmisiones, el modo ahorro y demás, pero se pueden llegar a alcanzar grandes autonomías. Y por otro lado, LoRaWAN es el protocolo de red que utiliza LoRa. La función de LoRaWAN es gestionar la comunicación, los dispositivos, los mensajes, hacia dónde van, repeticiones, etcétera. Entonces, para entenderlo un poco mejor, bueno, los que aquí podéis ver las capas del modelo OSI serían, los que no estéis familiarizados, pues es un modelo en el cual se van definiendo las capas de Internet realmente. Entonces, el equivalente al nivel físico sería LoRa. LoRa es el padre de LoRa es la empresa Centech, que es el que tiene actualmente la patente, y básicamente se trata del nivel físico de LoRaWAN, pues, la modulación que utilizan los dispositivos y los gateways para conectarse entre sí. Está basada en una modulación chirp, esto quiere decir que son barridos en frecuencia, lo que la hace bastante robusta a interferencias y consigue largos alcances. Y por otro lado, esto sería el nivel 1 de la capa OSI, el nivel físico. Entonces, por encima de él tenemos LoRaWAN, que está gestionado ahora mismo por la alianza LoRa, que es la que va definiendo el protocolo, actualizaciones, mejoras y demás. Y pues sería el equivalente al nivel 2 y nivel 3, al nivel de enlace y al nivel de red. Entonces, estas dos partes en su conjunto forman lo que nosotros conocemos como LoRaWAN, ¿vale? O sea, por un lado el nivel físico y por otro lado el nivel de protocolo. El equivalente sería, por ejemplo, hablar de la voz y del lenguaje, ¿vale? La voz, cuando nosotros hablamos, el medio físico por el que se transmite lo que decimos sería LoRa, y el lenguaje sería, pues bueno, como los protocolos, las normas que tenemos nosotros para comunicarnos entre sí. Entonces, pues bueno, eso sería un poco el símil para el que no esté familiarizado con el tema del modelo y las capas y demás.
Y luego, bueno, ¿qué elementos conforman una red LoRaWAN? Pues principalmente los tres que podéis ver aquí en la diapositiva, los nodos, los gateways y el network server. Los nodos y el gateway son hardware, es decir, son dispositivos físicos. Tú los puedes coger, los puedes encender, los puedes apagar, los puedes programar. Y el network server es software. Generalmente se instala dentro de algún gateway, porque los gateways a su vez tienen dentro generalmente un sistema operativo o son programables y puedes instalar este tipo de software. Entonces, básicamente, los nodos son los dispositivos finales, los sensores. El sensor de presencia, de temperatura, de humedad, de vibración, de lo que sea. O sea, hay sensores prácticamente de todo ahora mismo. Y son pues, los que se encargan de, a través de sensórica y electrónica, captar el dato del medio físico y transformarlo en impulsos eléctricos y para poder procesarlo. El gateway, a su vez, es el encargado de recibir los datos de todos esos nodos. Sería, bueno, el gateway, el puerta de enlace, sería el que coge de un lado el tema de los nodos y lo que le están mandando, y por otro, Internet. De esta manera es el que está ahí un poco sujetando los dos mundillos para que desde Internet podamos acceder a los datos que están reportando pues, estos nodos. Y finalmente, el network server lo que hace es la labor de gestión. Si instalamos varios gateways, como podéis ver en este esquema, que podríamos tener 3, 4, los que hagan falta, si un nodo de ellos está, como podéis ver, por ejemplo, el nodo de morado, que sería una alarma de humo, podéis ver que está conectado a 2 gateways, porque está dentro de su alcance. Entonces, claro, si no tuviéramos el network server, a nivel de plataforma de datos estaríamos viendo datos repetidos, porque los está cogiendo ambos gateways. Y bueno, pues un poco la labor del network server es gestionar todo este tema de los dispositivos, las comunicaciones, las duplicidades, etc. Vamos a profundizar un poco en el tema de las capacidades que tiene el network server. Este sería un esquema básico de una red LoRaWAN, pues partiendo de los dispositivos, a través luego los dispositivos conectados a los gateways a través del network server, pero esto ya digo que el network server puede estar perfectamente dentro de alguno de estos gateways, y el network server sería el que gestionaría ese trasvase de los datos al cloud, a la nube. Entonces, bueno, de las principales labores que realiza el network server, lo que hemos comentado, su principal labor es descartar los mensajes duplicados. Normalmente, con un solo gateway no puedes dar cobertura a toda una fábrica, a todo un entorno industrial, a toda una ciudad, y sueles instalar varios para poder lograr una cobertura bastante pues, amplia. Tal caso, pues bueno, hay dispositivos que pueden entrar dentro de 2 rangos de alcance de gateways diferentes. Y lo que hemos comentado, podríamos llegar a tener duplicidades y esto estaría desembocando en datos erróneos. Podríamos distorsionar las medidas que estamos haciendo, tendríamos una afluencia enorme de datos y, bueno, pues esto se corrige a través del network server. Tiene unos algoritmos internos que, dependiendo del origen del dato, pues si ya llegó por un sitio lo descarta. Y, bueno, esta sería una de las principales papeles que desempeña este network server. También gestiona muy bien el tema de gateways caídos. Si, por ejemplo, cae un gateway, todos los dispositivos tendrían que comunicarse con otros gateways. Entonces, el network server es el encargado de, a través de los gateways que sí que están disponibles, poder redirigir ese tráfico de datos de esos sensores que ya no están cubiertos por ese gateway, para de esta manera pues hacerle frente pues, a caídas de equipos, de red, de lo que pudiera ocasionar esta pérdida de conectividad con el gateway. Claro, puede surgir la pregunta de ¿y si se cae el gateway en el que está instalado el network server? Pues bueno, por eso a veces se decide instalarlo aparte, en una máquina virtual en otro punto, en una máquina física, en un servidor. Entonces, bueno, es muy versátil el tema de la arquitectura LoRaWAN y se pueden jugar con estas cositas. Luego, finalmente, el network server también realiza la labor de conexión al cloud. Es decir, generalmente tienen un servicio muy sencillo para conectar con los principales proveedores de servicios de nube, como pueden ser Amazon Web Services, Azure, el cloud de IBM, Google Cloud también.
y a su vez también podemos enviar los datos a plataformas propias. Si hemos desarrollado una web o una base de datos en la que queremos almacenar directamente, no queremos pasar por Azure ni por nada del estilo, pues también se pueden llegar a integrar directamente con el network server. La verdad que son muy versátiles y hay de diferentes fabricantes. Generalmente, cada fabricante de gateways tiene su network server propio, pero esto no quita para que puedas instalar network servers externos propios, customizados o de lo que haga falta. En cuanto a las ventajas de utilizar esta tecnología, o sea, ¿qué ventajas presenta LoRaWAN? Pues bueno, en primer lugar, el largo alcance que tiene. LoRa, hemos dicho que era a nivel físico, utiliza una modulación chirp, que es barrido de frecuencia, y en este aspecto es una modulación que tiene un largo alcance y es muy fuerte ante interferencias y errores. Tiene muy buen nivel físico esta tecnología. Por lo tanto, en zonas urbanas en las que hay obstáculos y demás, podemos llegar hasta hablar de unos 3-10 kilómetros. Sí que hay que decir que esto depende mucho de la geografía, de cómo estén puestos los edificios, las construcciones, los materiales y demás. Pero bueno, se pueden llegar hasta estas distancias y en espacios abiertos, como podría ser un campo o en fábricas más diáfanas, etcétera, podemos llegar hasta los 10-20 kilómetros. En cuanto a su consumo, pues como hemos hablado, la modulación y el protocolo como tal está muy optimizado, está muy trabajado y el consumo puede llegar a durar baterías hasta 10 años, dependiendo de la configuración. Obviamente no es lo mismo mandar un dato cada hora que estar mandando un dato cada 5 minutos o en vez de un dato estar mandando 10. Entonces, pues bueno, esto afecta notablemente a la vida útil de los dispositivos y, pues bueno, en el caso de que las baterías fueran reemplazables, pues cuando se llega al final de la vida útil, pues se reemplazan y en el caso de que no fueran reemplazables, pues se debe sustituir el dispositivo. De las principales ventajas que presenta esta tecnología es la que vamos a comentar ahora, que es una red privada. Es decir, tú creas tu propia infraestructura. Al establecer tú los gateways, que sería el equivalente a, digamos, los routers que tenemos en casa, pues bueno, al establecer nosotros los gateways podemos configurar nuestra propia red. Una red privada también está encriptada, desde dentro se puede configurar una encriptación AES y en tal caso, pues bueno, a nivel de seguridad, a cumplir ciertas normativas, etcétera, pues es muy atractivo este tema de que tú gestionas tu propia red. En cuanto a geolocalización, pues bueno, LoRaWAN como tal, el protocolo como tal, sin pasar por ningún software ni nada, permite ubicar pues bueno, los sensores y que estén conectados a ellos, puede geolocalizar. Sí que es verdad que para que esta geolocalización sea precisa es necesario tener 3 gateways para que funcione bien. O sea, se puede hacer con menos, pero bueno, esto es como el GPS, que para que tengamos buena ubicación nos pide tener un mínimo de 4. Pues bueno, en LoRaWAN sería lo mismo para poder hacer lo que digamos la triangulación de dónde está ubicado el dispositivo. Y bueno, pues lo que decíamos de la red pública o privada que se podía configurar como privada o pública, pues bueno, tiene seguridad. O sea, se puede hacer un cifrado AES de 128 bits de extremo a extremo. Entonces, pues así estamos seguros de que todos los datos que se están enviando y todas las comunicaciones que estamos estableciendo a través de nuestra red, pues están encriptadas y son seguras. En cuanto a una comparativa con otras tecnologías, pues bueno, no sé si el público conocerá Sigfox, que es prácticamente pues, una tecnología que va pareja a LoRa. Y bueno, básicamente Sigfox es un operador de red 0G, ¿vale? O sea, lo que es Sigfox tiene instaladas antenas por todo el mundo, desde su página web podéis ver dónde tiene cobertura, y tiene una infraestructura bastante grande que entonces no necesitas gateways, es la principal característica que tiene Sigfox. Pero en cambio, al no ser una red propia tuya, sino que estás, digamos, usando la de un operador 0G, por así decirlo, pues bueno, tienes una serie de límites y características que pues, hay que tener en cuenta, porque igual no se adecuan o sí, igual te merece más la pena utilizar Sigfox que LoRa. Entonces, pues bueno, esto hay que hacer ahí un estudio de las características que tiene y como podéis ver aquí, pues básicamente ambas operan en las mismas frecuencias, es en la banda ISM, la cual pues bueno, no requiere licencia, pero sí que tiene ciertos límites de disponibilidad y de uso.
Y pues bueno, la principal diferencia, el tamaño del paquete que se puede enviar. En Sigfox tenemos un límite de 12 bytes y en LoRaWAN, al ser un protocolo que es de nuestra red interna, podemos definirlo como nosotros queramos. Podemos mandar los mensajes del tipo, o sea, del tamaño que queramos. A su vez también una característica bastante relevante es el throughput, es decir, la tasa de datos que podemos enviar en bruto, que pues bueno, puede ser de unos, en Sigfox es de unos 100 bits por segundo y que finalmente se acaba traduciendo en 140 mensajes al día máximo. Y con LoRaWAN este límite no existe. O sea, tienes una tasa, o sea, una modulación propia estar en tu red, pues tienes una modulación que puede ir de los 0,3 a los 50 kilobits por segundo y es adaptable y se puede configurar de diferentes maneras. Esto en cuanto a, bueno, y la seguridad, lo que hemos dicho, que en LoRaWAN, como es nuestra propia red, pues tenemos un cifrado AES que nos aporta pues esa privacidad y seguridad. Y bueno, un poco por ver el marco global en el que nos situamos ahora mismo en cuanto a las comunicaciones, pues como podéis ver aquí, esto es un plano, o sea, es un gráfico en el cual se muestra la velocidad, o sea, el ancho de banda que permite cada tipo de tecnología frente a la distancia que alcanza. Entonces, bueno, pues a la izquierda tendríamos todo el tema de contactless, RFID, NFC, Wi-Fi, estaría ya Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, pues bueno, estas tecnologías que son, el color clarito nos indica que son muy asequibles, muy baratas, pero claro, tienen este límite del alcance y de que no están optimizadas para lo que están. O sea, estas tecnologías al fin y al cabo consumen. Y bueno, por otro lado, con tema de alcance, ya yéndonos a largos alcances, pues podéis ver todas las que hemos ido nombrando a lo largo de la presentación. LoRaWAN, Sigfox, el Narrowband IoT y el LTE, que vienen a ser el 4G, básicamente. Bueno, no son exactamente el 4G, pero bueno, están basadas en él. Luego, por encima, con mayor tasa de datos, tenemos el 4G, el 3G y el 5G, que ya están optimizadas para transmisiones pues, multimedia, que básicamente es lo que consumimos a diario con nuestros móviles, llamadas de voz, vídeos, fotos. Pues bueno, para este tipo de transmisiones y multimedia, pues no, las tecnologías IoT de comunicación pues no son las adecuadas y hace falta mayores anchos de banda. Realmente, si te paras a pensar en el IoT, lo único que haces es transmitir datos, texto, valores. Entonces no necesitas mucho ancho de banda. Y bueno, por otro lado ya tendríamos la tecnología satélite, que podríamos estar hablando, por ejemplo, de la red Iridium, la cual pues, bueno, proporciona cobertura a nivel global, pero bueno, ahí el precio ya empieza a ser bastante curioso. Entonces, bueno, una vez aclarado y visto cómo funciona la tecnología LoRaWAN y de qué se trata, pues vamos a ver sus aplicaciones y qué ámbitos de uso pues, aplica para usar esta tecnología. Lo más atractivo de esta tecnología es que se puede utilizar en cualquier lugar. O sea, donde quieras extraer o incluso enviar información a dispositivos o incluso llegar a tener un control remoto sobre algo, puedes aplicar una red LoRaWAN. Entonces puedes llegar a monitorizar pues, alarmas, contadores de agua, el control del tráfico de que está entrando o saliendo de camiones de tu empresa, consumo energético, algo también muy, ahora con el tema de la sostenibilidad y los ODS, pues la huella de carbono y demás, pues hay que monitorizar bastante bien los consumos eléctricos, de agua, etcétera. Y bueno, pues esta es una de las causas por la que su uso está muy extendido en los proyectos de IoT. En cuanto a ámbitos de uso, pues bueno, en todos los sectores prácticamente. O sea, desde la industria 4.0 con el tema este que hemos hablado de la sostenibilidad, de la conectividad, de poder tener el dato para luego poder aprovecharlo, analizarlo y mejorar eficiencias. En Smart Cities, que se está viendo ahora mucho por el tema del control semafórico del tráfico, calidad del aire, pues niveles de CO2, de contaminación, parkings inteligentes, pues para saber si hay hueco en tal calle, pues pones un gateway LoRaWAN en X zona y sensores repartidos y entonces ya tienes tu propio control de parking inteligente. Pues bueno, ahora mismo las Smart Cities también están teniendo su auge y bueno, LoRaWAN es una buena candidata para usar como tecnología de comunicación.
En el sector primario, ahora, pues bueno, con todo el tema de las crisis que hay y demás, hay que tener muy controlado la producción, el campo, la tierra. No puedes echar a perder ya la cosecha que estás teniendo. Pues bueno, puedes desplegar redes LoRaWAN en los campos. Ya hemos dicho que en campo abierto puede llegar a alcances de 20 kilómetros o por ahí. Entonces, pues bueno, es una tecnología muy atractiva a la hora de monitorizar pues, una zona agraria y puedes poder introducir sensores de calidad del aire, de la tierra, humedad, radiación, y de esta manera luego a nivel de plataforma pues incluso poder meterle machine learning o inteligencia artificial pues para temas de cuándo es mejor cosechar, cuándo requiere lluvia, cuándo habría que ir a regarlo porque no ha llovido. Y bueno, esto por el lado del tema del sector primario. Y luego, pues bueno, en el sector de la automoción, perdón, para el tema de localizar los coches, donde están ubicados dentro del taller. Para todo esto ya hemos desarrollado soluciones. Y en el tema de logística, pues geolocalizar los activos, los palés, las carretillas. Y bueno, en todos estos ámbitos de uso ya hemos hecho proyectos y la verdad que han tenido bastante éxito, los clientes han quedado muy contentos y se pueden llegar a hacer cosas muy chulas con esta tecnología. Entonces, bueno, vamos a presentaros un par de casos de éxito que hemos tenido para que podáis ver la aplicación práctica que puede llegar a tener esta tecnología. Y bueno, pues uno de ellos es Stereosiral, que bueno, es una empresa que tiene planta aquí en Zaragoza, desde donde estamos el departamento de IoT en Integra. Y bueno, básicamente es una fábrica que se dedica al tratamiento, a obtener productos derivados del maíz, ¿vale? Y bueno, pues nosotros nos caracterizamos porque no resolvemos el problema en concreto con el que nos consulta el cliente. Es decir, nosotros intentamos empoderar al cliente con esta tecnología para que él pueda ser el que resuelva sus problemas y sus necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, Tereos nos vino y nos dijo que quería monitorizar la vibración de las máquinas porque se les averiaban cuando tenían mucha vibración, cuando se les iba la vibración, pues nosotros no nos centramos en darles una solución que lo que hace es medir la vibración de las máquinas y te manda una alerta. No, nosotros lo que intentamos hacer fue empoderarles a nivel de, bueno, pues nosotros os desplegamos una red LoRaWAN, os la configuramos, ponemos los gateways, os damos de alta los dispositivos, configuramos el network server, hacemos el enlace de datos a las bases de datos, incluso llegando a integrarlo con su sistema interno de gestión y de control, como podría ser un SCADA o el sistema que utilicen. Y de esta manera, a través de una pequeña formación pues, al personal de mantenimiento, de IT de la empresa, pues pueden llegar a dar de alta ellos los dispositivos que necesitan en ese momento, porque ya lo que hemos comentado, o sea, hay dispositivos de absolutamente todo. En este caso concreto en esta fábrica, pues bueno, teníamos monitorización de entradas y salidas de los camiones, teníamos monitorización de la temperatura, de humedad también, de las vibraciones de las máquinas por lo que hemos visto, porque puede ser crítico que se les rompan y tenían que saber qué estaba pasando con las máquinas, de los ingredientes, del nivel de ensilo, de la cantidad de palés, de todo. Y bueno, muy importante lo que hemos ya remarcado varias veces, la monitorización de la energía. Entonces, bueno, pues al final lo que acabamos haciendo fue eso, darle al cliente la herramienta para que él pueda ser capaz de resolver sus propios problemas que pueden surgirle y no tener que depender de nosotros para cada pequeño problema o necesidad que le surgieran. Ahora mismo no sé decir una cifra concreta de cuántos dispositivos hay desplegados, pero son de varios tipos y el ecosistema está funcionando perfectamente. O sea, los datos se enlazan, los pueden ver a través de una plataforma de este estilo, que es a través de cómo consumen ellos esta información que se recibe mediante la tecnología LoRaWAN. Y bueno, pues esto es lo que comentábamos de que podemos llegar a enlazar los datos directamente, bueno, directamente esto pasa a través de una base de datos de Azure,
Pero a nivel de consumición del dato, pues bueno, desarrollamos una plataforma web en la cual pues los operarios, pues todo el mundo puede llegar, que tenga permiso de acceso, obviamente, pues bueno, pueden llegar a ver la evolución de los consumos, de las entradas, las vibraciones aquí se pueden ver para ver el eje X y Z de cada activo monitorizado. Y un poco, pues bueno, este es el recorrido del cual un cliente que venía con una necesidad, pues acaba obteniendo un ecosistema completo de monitorización en el cual pues él puede gestionar sus propias incidencias, etc. Y bueno, otro caso de éxito que tenemos fue el caso de Bonaria, en el cual pues en un centro de transformación que tenía, ellos necesitaban monitorizar exhaustivamente la temperatura y la humedad de manera que prevenir incendios. El problema que tenían es que se podían llegar a generar incendios y claro, querían monitorizar esto. ¿Qué es lo que se hizo? Pues de manera equivalente a Tereos, como hemos comentado, empoderamos al cliente de manera que le dimos, pues, desplegamos una infraestructura de LoRaWAN con sus gateways, unos sensores de prueba al principio para ver que había buena cobertura y demás. Y, y básicamente creamos un sistema en el cual pueden monitorizar la humedad y la temperatura ellos, eh, pueden añadir sensores y darlos de alta a su gusto, de manera que pues, bueno, el cliente ya tiene cierta autonomía para realizar todas estas labores y a través del análisis de estos valores que reportaban los sensores de humedad y temperatura, pues generábamos alertas para prevenir ciertos incendios. Claro, esto, ¿cómo se podría haber realizado? Pues bueno, a través de tecnología como pudiera ser un SCADA o PLCs, monitorizar todas las temperaturas, llegar a un sistema de incendios y pues bueno, al hacerlo con LoRaWAN, tú compras los dispositivos que quieras, los enciendes, los das de alta, los colocas donde quieres que haya cobertura dentro de la zona que está asociada al gateway y prácticamente tienes un sistema autónomo en el cual tú puedes ir añadiendo dispositivos, dándolos de baja, reemplazándolos y configurando de forma que no requieres del personal externo para que lo haga. Se realiza una pequeña formación a los de mantenimiento o como hemos dicho, a los de IT y ya le das cierta autonomía a la empresa para que realice pues todas las necesidades que tiene. Y bueno, ahora vamos a ver, vale, todo esto muy bien, la tecnología, los casos de uso, pero ¿cómo empezamos a implementar esta tecnología en tu empresa? ¿Cómo la llevamos a cabo? Pues bueno, los pasos a seguir realmente son tres. El principio es el despliegue de la red LoRa a nivel físico. Pues bueno, tenemos que instalar los gateways, al menos uno, para hacer pruebas y realizar un mapa de coberturas. Esto es importante porque, claro, en campo abierto, todo el tema que hemos dicho de especificaciones de, pues, bueno, el alcance de hasta 3 kilómetros, hasta 20, esto realmente no llega a ser así. Dentro de una empresa, bueno, pues tenemos metal por todos lados, techos también de láminas de metal, estanterías, ruido eléctrico de maquinarias, entonces, pues el alcance se ve bastante degradado. Entonces, hace falta realizar un mapa de cobertura una vez que tienes instalados los gateways para saber si tienes alguna zona muerta, alguna zona que no llega, pero quieres instalar ahí un sensor. Claro, si no llega a una zona que no quieres instalar nada, pues bueno, no es crítico. Pero si en algún punto en algún momento de la vida útil de la red, puede llegar a haber una zona que quieras instalar un sensor, pues te tienes que asegurar de que llega ahí buena cobertura. Si no, esos datos, por mucho que tengas el sensor instalado y configurado, no los vas a recibir. Y bueno, pues esto sería un poco el primer paso que seguiríamos. Luego instalaríamos unos pocos de sensores para comprobar pues, su correcto funcionamiento pues, de diferentes tipos de lo que se quiera monitorizar y en diferentes ubicaciones pues, un poco para esto, para comprobar que todo está bien configurado y no hay problemas sobre la recepción del dato. Y finalmente vendría pues, la integración. Generalmente las empresas tienen sistemas propios de gestión, pues los ERPs o SCADA, por ejemplo, y bueno, pues se pueden llegar a integrar con esta tecnología de tal forma que recibir unificadamente a través de LoRaWAN pues,
todos los datos. Y un poco, pues bueno, esto sería la parte de integración con la fábrica y luego tendríamos ya la parte de visualización del dato, que es pues lo que hemos comentado, pasar a través de algún servidor cloud como por ejemplo Azure y luego ya pues ahí a una base de datos, a una plataforma web, bueno, pues a lo que fuera necesario. Y un poco el roadmap de cómo llevaríamos a cabo este proceso, para que se vea aquí de manera muy gráfica, sería este. Cuando en el momento que iniciemos el despliegue de la red, pues bueno, lo primero sería escoger el sensor más adecuado. Ya hemos dicho que hay de diferentes tipos y miden 1000 magnitudes. O sea, puedes medir temperatura, ruido, humedad, vibraciones, entradas, salidas, energía. La verdad que hay muchísimos dispositivos ahora mismo. Y bueno, pues lo siguiente es elegir, o sea, ese sensor que pues cumple con tu necesidad. Si quieres medir algo en concreto, tienes que escoger la herramienta adecuada para ello. Luego tendría un poco el tema de configurar el sensor y enlazarlo en la red por LoRaWAN, darlo de alta, etcétera. Tendríamos que escoger los gateways, cuántos vamos a usar, dónde los vamos a colocar y programarlos pues para que puedan recibir bien los datos. Y a su vez, pues el tercer elemento que hemos dicho que componía una red LoRaWAN, que es el network server, ¿vale? Entonces, pues habría que configurarlo e integrarlo con con los demás gateways. Finalmente, pues en el momento que tenemos ese despliegue, ya podemos irnos al tema datos, ya tenemos la infraestructura como tal creada, pues ya podemos irnos al tema de datos y, pues bueno, iríamos a la integración de datos con el servidor de red, con el network server y con el application server. El application server básicamente sería pues hacia dónde vamos a recibir los datos. En este punto podríamos aplicar ya lo que hemos visto de Azure, Amazon Web Services, algún tipo de servicio cloud, o pues podríamos seguir este camino de pues, infraestructura para recibir y gestionar los datos, la aplicación que sea la adecuada para que pues, podamos consumir esos datos de manera atractiva, útil y que no sea pues tedioso el hecho de no sea una base de datos, una tabla en la que vemos valores, sino pues, si tenemos una temporalidad, una granularidad concreta, pues poder ver una evolución en una gráfica, poder ver diferentes marcadores, KPIs. Entonces, pues bueno, todo el tema de cómo consumir esos datos que hemos traído hasta aquí. Y pues bueno, finalmente, como todo despliegue, pues requiere un mantenimiento, pues a nivel de todas las capas que la conforman, a nivel de red, servidores, los sensores, pues bueno, los sensores, como todo hardware, se estropean, se les acaba la batería, se quedan sin alimentación o se rompen directamente, se caen, pues bueno, hay que tener un cierto mantenimiento. Y ya, pues bueno, esto realmente no termina porque habría como una realimentación de mantenimiento a mantenimiento todo el rato. Pero bueno, la verdad es que es una tecnología bastante robusta y bueno, pues que es muy atractiva. Y bueno, quería enseñaros un ejemplo de cómo realizamos este proceso de diseño de la red y adaptarla a una empresa en concreto. Bueno, esto corresponde a una multinacional que tiene aquí sede en España, una gran multinacional. Y bueno, nos contactaron con que querían, pues eso, desplegar una red LoRaWAN porque querían monitorizar mucho, sobre todo era el tema de temperaturas por las zonas de almacenaje y de producción, porque trabajaban con sustancias que podían ser inflamables. Y pues bueno, querían desplegar una red LoRaWAN. Entonces, bueno, tras visitas, hablar con ellos, pasarnos los planos y demás, pues decidimos que con 2 gateways era suficiente para dar cobertura a todo lo que es la planta. Bueno, como podéis ver, hay diferentes edificios y pues decidimos ubicarlo en esas 2 zonas. Esto, pues, una vez que están ubicados e instalados, hacemos lo que hemos dicho de un mapa de cobertura. Bueno, para ello vamos con un medidor y vamos tomando medidas en diferentes puntos que podéis ver marcados en color negro. O sea, lo que correspondería sería el número de la medida, el punto, la ubicación exacta de donde se ha realizado y el nivel en dBm que se ha obtenido. Entonces, mediante unos algoritmos que hemos desarrollado para interpolar estos valores y poder obtener un mapa pues, de calor, que básicamente es por lo que te entra por los ojos y lo que acabas entendiendo. O sea, tú ves datos sueltos ahí y no te haces una idea del conjunto. En el momento que le pones un color, una intensidad, ya puedes saber por dónde están yendo más o menos los problemas.
aunque aparezca en amarillo y naranja, son niveles correctos. O sea, un nivel de, bueno, RSSI, no sé si sabemos lo que es el nivel de intensidad de la señal, es decir, cuánta potencia le está llegando de señal a los diferentes sensores. Entonces, pues bueno, en LoRaWAN, por debajo de 120 dBm ya estaríamos en una zona que no va a haber buena cobertura. Pero como podéis ver aquí, pues aparte de que había, pues en esta zona de por aquí podíamos ver que no llegaba del todo, tampoco había mucha presencia de sensores por ahí, entonces, pues bueno, pues se decidió utilizar tan solo 2 gateways. Estos sensores, estos S3, S2, S1 que podéis ver aquí, son los sensores que utilizamos de prueba, que hemos comentado, que pues, ubicar diferentes sensores para ver el alcance que lleva, porque eran las zonas en las que iba a haber más presencia de ellos. Y bueno, pues aquí podéis ver un ejemplo de cómo realizamos este mapa de cobertura y pues bueno, cómo asesoramos al cliente, pues nuestro objetivo es que tenga la mayor cobertura posible y que funcione de la mejor forma. Y en cuanto a la SNR, que básicamente es la relación entre la señal que recibimos, que podría ser el RSSI, y el ruido que hay en esa zona, pues bueno, aquí podéis ver que cambia, o sea, no es lo mismo hasta dónde llega la señal que, digamos, la calidad de esa señal, por así decirlo, que es, pues claro, si tengo un buen nivel de señal, pero tengo también un nivel muy alto de ruido, pues bueno, al fin y al cabo eso me está tapando lo que me está dando la potencia de señal. Y bueno, como podéis ver, a nivel de SNR sí que teníamos buenos valores por toda la planta. Lo único en esta zona de por aquí es donde menos SNR había, y esto posiblemente fuera porque la maquinaria y el nivel de ruido que hubiera aquí era bastante elevado. O sea, al fin y al cabo el ruido es ruido eléctrico, es todo componente, todo activo mecánico, eléctrico y demás genera bastante ruido. Y pues bueno, posiblemente por esta zona hubiera maquinaria pesada que generaba mucha interferencia y pues por eso se crea esta zona así un poco de menores SNR. Y bueno, por último comentar que, bueno, que tenemos presencia en el LoRaWAN World Expo, que estaremos en julio, el 6 y 7 de julio de 2022 en el congreso que se organiza en París. Estaremos ahí como speakers. Y bueno, en esta página podéis obtener más detalles y si tenéis la oportunidad de ir, pues estará muy bien, se hablarán de cosas muy interesantes. Y bueno, pues esto está gestionado por la Alianza LoRa que hemos comentado antes. Y nada, pues en principio ya hemos terminado la presentación y muchas gracias por venir y damos paso si queréis a la ronda de preguntas. De momento, Andrés, no veo ninguna pregunta. Vamos a esperar unos segunditos a ver si alguien tiene alguna y si no, como has dejado tu correo, pues para que lo reflexionen. Sí, cualquier mira, cosa. ha salido una pregunta. Vale. ¿Puedes leerla o quieres que te la lea? No, la leo yo. Perfecto. Vale. Pues bueno, ¿cuándo recomendarías usar Sigfox y cuándo LoRaWAN? Vale. Bueno, esto depende mucho del activo que vayas a monitorizar. Es decir, piensa que cuando estás utilizando una red LoRaWAN, los gateways y la cobertura que alcanzas con ellos es estática. Es decir, en el momento que tú te muevas de la zona de cobertura, tus dispositivos que estén dados de alta en esa red ya no van a enviar datos, no los vas a recibir. Esta es una de las ventajas que tiene Sigfox, que como es un operador de red global, o sea, tiene presencia en casi todos los países del mundo, tienen ellos instalados sus propias antenas y de esta forma tienes cobertura en cualquier parte del mundo. A ver, obviamente habría que ver el tema de coberturas y demás, pero si tus activos se van a mover, por ejemplo, el tema de monitorizar, yo qué sé, pues palés, por ejemplo, a ver dónde los tienes ubicados y el alcance, tener gateways desplegados por toda esa inmensidad de espacio en el que crees que se van a poder mover, es muy grande como para cubrirla a través de gateways, pues Sigfox, por ejemplo, en este caso sería un buen candidato a usar como tecnología de comunicación. No sé si responde a la pregunta.
Si no, cualquier cosa me podéis escribir al correo o incluso buscarme en LinkedIn, o Andrés Maya Artigas, y me comentáis si queréis profundizar un poco más. Bueno, Andrés, pues yo creo que lo damos por finalizado. Cualquier Vale. duda, pues te escriban y como recibirán también la grabación, así pueden reflexionarlo. Muchísimas gracias a todos por asistir y a tu ponencia, Andrés, que ha resultado muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día. Os